A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Estimados señores televidentes, en esta oportunidad Desafío Empresarial trae un tema que yo creo que va a ser de muchísimo interés para todos y es el de la integridad empresarial. ¿Cómo nace la idea de traer este tema al programa Desafío Empresarial? Es porque el día 23 de abril hubo el lanzamiento de una organización de la sociedad civil que se llama APD, Asociación para el Desarrollo Empresarial. Esta APD fue presentada ante la comunidad de empresarios dentro del marco de la empresa humana. Dentro de ese marco vimos tres temas que son fundamentales: innovación, integridad y sustentabilidad. Fueron los tres grandes temas. Y para el tema de integridad tuvimos la oportunidad de tener en el Ecuador a Óscar Espinosa Bedoya. Él es un empresario muy importante en Perú, pero no solamente por su trayectoria, él es el presidente de Ferricorp, sino por su trayectoria empresarial específicamente, sino por toda su entrega al país en pro del mejoramiento de las prácticas empresariales, de los criterios empresariales a aplicarse. En esa oportunidad, Óscar nos presentó un programa muy interesante que está sucediendo en este momento en Perú, que es Iniciativa Solamente de los Empresarios, y que precisamente consiste en lograr la integridad empresarial. Dentro de esto, lógicamente, existe la lucha en contra de la corrupción y de la extorsión y el soborno. Al finalizar este programa, que fue muy interesante, de APD, tuve la oportunidad de conversar con Hernán López, quien es el invitado del día de hoy, y él me comentaba que su calificadora de riesgos, que al momento tiene una metodología para poder medir y calificar estos temas de soborno y extorsión. Y me pareció muy interesante porque se une el asunto de un actor del mercado de valores con un tema de tanta importancia para el país, para el desarrollo del país y para el desarrollo del sector empresarial, como es este tema de la integridad. Antes de entrar al tema, me gustaría que Hernán nos comente. Bienvenido, Hernán. Quiero que nos comentes un poquito sobre los cambios que han existido en Global Ratings, en los cambios corporativos que han existido en los últimos meses, porque creo que son de interés de la ciudadanía. Muchas gracias, Mónica, y buenos días. Global Ratings nace hace aproximadamente 5 años. Nació por la fusión entre un grupo de empresarios ecuatorianos y un grupo de empresarios chilenos que vieron la oportunidad, y yo diría que la necesidad, de poner una calificadora de riesgos en el Ecuador. Yo soy chileno, como se habrán dado cuenta, pero llevo más de 40 años en este país, así que me siento un ecuatoriano más. Hace aproximadamente un año, nosotros, un grupo ecuatoriano, y bueno, yo que ya te digo, me siento uno más de los ecuatorianos, tomamos el control y tomamos todas las acciones de Global Ratings y llegamos a un acuerdo con una calificadora de origen mexicano que se llama HR Ratings y que es la calificadora más grande de Latinoamérica y es reconocida internacionalmente por la SEC en Estados Unidos, por EMSA, que es quien reconoce a este tipo de organizaciones en Europa,
y es capaz de calificar o está autorizada para calificar riesgos en Estados Unidos, en Europa y evidentemente en muchos países de América Latina. Nosotros tenemos una alianza estratégica con HR Ratings y en este minuto Global Ratings, que es nuestra calificadora, tiene, yo diría, una presencia muy interesante en el mercado de valores y pretendemos a través de esta alianza y otras que estamos en el curso de concretar, ofrecer al mercado de valores y al empresariado ecuatoriano algunas metodologías innovadoras que nos van a permitir agregar valor. Para eso, indudablemente, la iniciativa de APD ha sido fundamental y a nosotros como organización y como miembros activos del mercado de valores nos parece importante poder cooperar y hacer algo en conjunto con los empresarios ecuatorianos a fin de darle claridad a nuestra gestión, tanto al interior del Ecuador como en el exterior, que es una de las posibilidades que se nos ha abierto con estas alianzas, a fin de que títulos valores ecuatorianos puedan también comercializarse en el exterior. Para eso necesitamos políticas claras, políticas transparentes, y tenemos nosotros en el Ecuador muchísimos grupos, muchísimas empresas que calzan a la perfección dentro de esa claridad y transparencia. Para una calificación, una certificación. La idea sería de que, a ver, el mercado de valores fundamentalmente significa de que las empresas emiten deuda y esa deuda se coloca en el mercado. Hasta el momento la deuda se ha colocado en el mercado nacional, donde se ha recibido una muy buena respuesta de parte de los inversionistas. Sin embargo, los esfuerzos del país están encaminados también a atraer inversión del exterior. El hecho de contar con una calificación de riesgos que tenga un respaldo internacional o que la calificación local sea homologada en el exterior facilita mucho que los títulos valores que emiten las empresas en el Ecuador puedan ser adquiridos por empresas del exterior. El Ecuador en ese sentido tiene muchas ventajas. Una de ellas indudablemente es la dolarización. La dolarización lo que hace es que evita el riesgo cambiario que tiene un inversor en el exterior. Nosotros tenemos dólares, el inversor en el exterior invierte en dólares. Y eso trae aparejado algo que nosotros esperemos que cambie, pero que en este momento es indudablemente una ventaja, que las tasas de interés que pagamos en el Ecuador son mucho más altas que las que se pagan en el exterior. Y eso lleva a que el inversionista de afuera vea con simpatía la posibilidad de invertir en documentos ecuatorianos, te repito, sin riesgo cambiario y con un antecedente que nosotros ya algo hemos indagado afuera, que es indudable y que nosotros a veces no explotamos de la debida manera, explotamos en el buen sentido de la palabra. Nosotros en Ecuador tenemos grupos empresariales de primerísima línea, llevados por empresarios de un prestigio enorme, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces el riesgo que tiene un inversionista externo al invertir en el Ecuador es prácticamente mínimo. No voy a nombrar a ninguna empresa por razones obvias, pero aquí hay empresas que pueden salir al mercado internacional y pueden presentarse como las mejores empresas latinoamericanas y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Tenemos empresas de primera calidad, tenemos una moneda fuerte que es el dólar, ¿ya? Y tenemos tasas de interés que permitirían que los inversionistas del exterior inviertan sus recursos en nuestro país y de esa manera hacer crecer a nuestra economía. Muy bien, Hernán. ¿Tú crees, después de este contexto que pones de las empresas ecuatorianas que son de alto nivel, que son capaces de competir ya en el extranjero, ¿tú crees que aquí en el país se podría dar una iniciativa similar a la de Empresarios por la Integridad, que es la entidad peruana, que nace en medio de un congreso de empresarios en el que Óscar Bedoya, concluida la agenda, dice, bueno, ahora sí, vamos a ir a la práctica. Vamos a ir a la práctica, ya hemos visto los temas más conceptuales, vamos a ir a la práctica y queremos plantear la posibilidad de crear esta organización de Empresarios por la Integridad, organización, como decía, de la
de la sociedad civil y que ha puesto muy alta la vara para que las empresas, más allá de ser rentables, más allá de ser ordenadas, de tener una excelente calificación por las condiciones económicas y financieras, tengan también otros elementos, otros ingredientes que les permite competir a nivel internacional, porque la demanda ahora se fija no solamente en lo que acabo de decir, sino también en esas empresas que son íntegras, que son éticas, que no son corruptas y que además esto lo hacen de manera consistente, es decir, son consistentes entre los valores que propugnan, entre los estándares éticos y morales, sus acciones, sus procesos, totalmente consecuentes y conscientes de eso. ¿Crees que ya hay un ambiente aquí? Hay algunas iniciativas aquí en el país, no podemos desconocer, que han sido muy buenas, pero para crear una corriente así de fuerte que exponga a estas empresas de manera voluntaria a calificarse en temas de anticorrupción? Indudable, yo creo que estamos en el momento preciso. Hay que notar de que las empresas deben cumplir con algunos requerimientos para poder competir en el exterior con éxito y, por qué no decirlo, para poder competir en nuestro país con ética, y creo que lo hacen en su inmensa mayoría, y con claridad. Temas como el gobierno corporativo, por ejemplo, cómo se toman las decisiones al interior de una empresa, son fundamentales. Global Ratings también tiene una metodología para medir eso. O temas como el sustento ambiental, que los proyectos que financia la deuda que se transa en el mercado de valores sean proyectos ambientalmente sustentables, lo que se ha hablado ahora último de los bonos verdes. Indudablemente, Global Ratings también tiene una metodología para eso. Y el tema de las políticas de integridad, yo creo que es básico y es un tema que desgraciadamente nos ha golpeado a todos los latinoamericanos. Yo no voy a hablar solamente del Ecuador. Vemos en todos los países, en todo el mundo. En todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. Hemos visto lo que ha pasado recién en Perú, que tú mencionabas, con el suicidio de un primer mandatario en su momento. Yo no entro a juzgar por qué, pero todo eso nos ha llevado a un ambiente enrarecido en este sistema. Por eso que la iniciativa peruana es tan buena. Yo creo que en Ecuador es el momento de empujar algunas iniciativas que existen y que son tendientes a transparentar lo que es la política interna de las empresas y su relación con tercero. ¿Qué es lo que es la corrupción? Se define de muchas maneras, pero en el fondo es un abuso de poder para conseguir negocios por medios para beneficio personal. Exactamente, por medios poco éticos. Y en el fondo hay un pensador norteamericano que se llama George Forges, que decía de que las empresas que son corruptas en su accionar, que no son éticamente sustentables, por así decirlo, son aquellas que tienen una mala administración. El empresario que no es ético, el empresario que no es correcto, no es un buen empresario, porque necesita hacer trampa para poder lograr algo. Y eso a nosotros nos parece fundamental. Entonces sí creo que no solamente es el momento, fue el momento en el Ecuador y lo sigue siendo. Tenemos que hacer algo como lo que tú estás impulsando a través de AEP, como lo que se está impulsando en algunas otras iniciativas, para que nuestra comunidad vea que el empresariado ecuatoriano, que las empresas privadas del Ecuador se mantienen dentro de rangos éticos, dentro de rangos transparentes para hacer sus negocios. En ese sentido, lo que Global Ratings ofrece es una metodología que persigue medir las políticas de integridad de cada empresa. Hay que decirlo, esta es una metodología que nos fue entregada, que nos fue enseñada, y hay que usar el término, por nuestro aliado mexicano. Desgraciadamente México es un país donde también estas prácticas han sido tan tradicionales que ya parecen normales, y es ahí donde uno se asusta. Si esto no es normal, no puede ser, ¿ya? Entonces ellos tienen una política, una metodología para evaluar las políticas de integridad.
¿Qué hacemos en esta evaluación? Nosotros no le decimos al empresario, usted es más o menos corrupto. No estamos en condiciones de hacer una cosa así, ni es nuestra pretensión. Lo que nosotros pretendemos decirle al empresario es las políticas al interior de su empresa, la forma de trabajar de su empresa se presta o no se presta para que existan gérmenes de corrupción. Muchas veces la corrupción ni siquiera está al nivel del empresario principal, del dueño, está en mandos medios. Y nuevamente porque nos parece normal. Pero es la obligación de la cabeza el no permitir, el tener políticas que no permitan que se dé esa corrupción en mandos medios o con proveedores o con aliados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que perseguimos? Nosotros perseguimos decirle al empresario, mire, su empresa tiene políticas internas donde la política de integridad juega un rol A, B o C. Podemos ir desde una calificación, nosotros llamamos política de integridad número 1, que responde a criterios internacionales. Hay un criterio en Estados Unidos que es el Foreign Corrupt Practices Act, que se refiere a los hechos de corrupción en el exterior de Estados Unidos. Hay otros en el interior también. Hay políticas, el Bribery Act de Inglaterra, por ejemplo. Nuestra metodología recoge lo que ellos consideran corrupción y recoge fundamentalmente qué es lo que debe hacer un empresario al interior de su organización, de tal forma de, como tú bien dices, desde la cabeza hasta la última persona de la empresa, sientan que hay una política de integridad. Y digamos las cosas bien claramente, cuando las empresas son íntegras, cuando las empresas hacen un prurito de ser transparentes, de ser éticas, de ser honestas. Tener prácticas confiables. Exacto, y buenas. Hasta la última persona, no hay una última persona en la empresa, pero todo el personal de la empresa se siente orgulloso de pertenecer a eso. Entonces hay una serie de beneficios que van más allá de evitar los costos enormes que tiene para el país la corrupción y que van al interior de la empresa. La gente se siente bien, la gente se siente que está trabajando en una organización que es capaz de llevar adelante sus metas, de llevar adelante sus objetivos sin transgredir normas elementales de honestidad y de ética. Es decir, que la integridad o las políticas de integridad dentro de las empresas llevan más allá de lo que estamos acostumbrados a considerar como una empresa exitosa, que básicamente es la rentabilidad y el buen hacer también, sino que apuntan directamente al fortalecimiento de un intangible como es la reputación y la confianza. Evidente, cuando yo hace muchos años estuve en la universidad de alumno, a uno le enseñaban que el objetivo de la empresa es lograr rentabilidad para los accionistas. Hoy en día, el objetivo de la empresa va mucho más allá que eso, mucho más allá. La empresa, el empresario, la empresa privada juega un rol fundamental en nuestro convivir diario y eso tiene que ver no solo con lograr rentabilidad, yo diría que más que rentabilidad es lograr sustentabilidad, que la empresa pueda mantenerse en el tiempo, pero cumplir un rol social con todos los grupos de interés que rodean a la empresa, con sus empleados, con sus proveedores, con el medio ambiente. Todo quien está relacionado de alguna manera con la empresa se beneficia de un accionar transparente y honesto de la empresa. Entonces el rol del empresario va mucho más allá. Cambió. No sé si cambió. Se explicitó. Se explicitó y se amplió. Se amplió. Y ahora es un orgullo. Yo estuve en el evento que tú mencionabas y da gusto ver cómo a nivel, en este caso latinoamericano y español, que eran la gente que había en ese evento, ya se habla de un empresario, yo llamaría integral, que tiene que ver con buenas prácticas, con responsabilidad social, con una manera transparente de tomar las decisiones, buena gobernanza, con buena gobernanza, cierto gobierno corporativo. Todo eso hace que la empresa sea exitosa. Si a mí me dicen, no voy a nombrar a ninguna empresa, pero que la empresa ABC, que ha estado envuelta en muchos
eventos de corrupción. ¿Es exitosa? Yo digo, no, eso no es éxito. No es éxito. Eso no es éxito. Eso es al contrario, es una confesión ante el mundo de malas prácticas administrativas. Quien hace eso no es un buen empresario. Y que tarde o temprano van a saltar y a rebotar. Sí, pero creo que Lincoln decía de que hay que ser honesto y hay que hacer lo correcto, aunque a uno no lo estén viendo. Así es. Entonces, eso es lo que perseguimos nosotros. ¿Qué queremos? Nosotros vamos a la empresa, estudiamos la empresa Global Ratings, es una calificadora que va siempre al interior de las empresas para conocerla. Nosotros tenemos que calificar en la mayor cantidad de circunstancias las políticas de crédito y demás estrictamente financieros, pero en este caso vamos al interior de la empresa y vemos cuáles son las políticas de integridad que ¿Y pero eso estás haciendo en toda calificación de riesgo? No. ¿O se está iniciando o solo cuando lo solicita la empresa? Se está iniciando. Nosotros hacemos algo muy por encima cuando calificamos el riesgo financiero, ¿ya? Pero esperamos de que si la empresa lo solicita poder llevar a cabo la metodología completa. Este es un trabajo que va desde el dueño, desde el accionista principal, hasta todos los niveles de empleados, en donde nosotros estudiamos que si hay una política de integridad, qué tan imbuida en la organización está esa pero política. Y si no hay también, si no dejan hay, como eso en el informe de calificación. Sí, eso si no hay en el informe de calificación, le decimos a la empresa, y cuando uno le dice a la empresa, nuestros informes son públicos, le decimos a la comunidad de que esa empresa no es que sea corrupta, por favor, esa empresa tiene políticas de integridad, podríamos llamarlas débiles, en el sentido de que no están adecuadamente comunicadas. ¿Qué otra cosa pretendemos? Tiene que haber en la empresa mecanismos de denuncia, si tú quieres, mecanismos en que haya alguien que pueda decir esto no está bien y que la alta gerencia, la alta administración reaccione de inmediato ante eso. Los españoles tienen dichos que a veces son muy divertidos. Ellos a los sobornos los llaman pagos para facilitar los negocios, ¿ya? Pagos indebidos, no, eso es un soborno, eso es lo que nosotros en el lenguaje coloquial llamamos coimas, ¿cierto? Sí. Eso no es normal ni para conseguir un parqueadero. Entonces, si es que nosotros estamos sobre ese tipo de conducta en sus orígenes, en su inicio, va a ser mucho más fácil que en el quehacer de la empresa eso no se produzca. Le decimos al empresario, mira, creemos que la política de integridad debe ser más explícita, debe estar en manuales, debe haber comités que vigilen de que eso se dé, y si hay actos de corrupción de algún empleado, de algún elemento, de algún ejecutivo de la empresa, eso debe ser denunciado, llevado a las autoridades si corresponde, y evidentemente... ¿Pero eso es una realidad? ¿O podría ser una realidad? Porque ahí viene la otra parte. Tienes una serie, y no hablo solamente por sector privado, en general, tienes una serie de reglas que son anti-soborno, anticorrupción, pero en el momento de la denuncia la gente se repliega y no quiere presentarla ante las autoridades competentes. Hay que tener mecanismos de tal forma que la gente se sienta confiable. Yo voy a contar algo, no voy a dar el nombre, de una persona que está muy ligada a la lucha contra la corrupción. Y cuando vio nuestra metodología me dijo, pero Hernán, esto es para Europa. Yo le dije, no, para cualquier esto país. Es para el mundo. ¿Ya? Y nosotros desde el Ecuador tenemos que ir a los más altos estándares. ¿Ya? Entonces yo sé de que la gente... A veces cuando la gente ve un accidente en la calle dice, mejor no me meto, me voy a meter en un lío. Estamos haciendo algo por nosotros mismos y eso es pero creo que es importante todas estas políticas, estas metodologías que son para el mundo, como dices tú, son universales, no son solamente para Europa o para países más desarrollados. Son más fácilmente aplicables cuando tienes una institucionalidad en el país y una institucionalidad jurídica que de alguna manera te ampare
como ciudadano ante las denuncias que puedes hacer. El temor no es solamente porque voy a cuidarme, el temor a la represalia, es el temor a que la justicia no sea justa. Entonces ahí la gente comienza a replegarse. De todas maneras, esto que has puesto sobre la mesa, sobre la metodología, es muy importante y esperemos que suceda lo que pasó con gobierno corporativo, que al principio las calificadoras de riesgo hacían una revisión bastante superficial, digamos, era como una forma de ir introduciendo el concepto, ¿no? Y ahora ya la hacen a mayor profundidad. Y yo creo que con el paso de tiempos seguirán siendo muchísimo más profundos en su investigación, no puede quedarse así. Esto obedece, como todo lo que sucede en los mercados, a procesos educativos y procesos educativos en los que el sector empresarial debe tener una participación muy importante, porque si no existen esos procesos educativos, el empresario y el empresariado nunca va a poder ser visto en su verdadera dimensión, que es la que tú describiste al principio, de personas que son honestas, que están trabajando y que quieren un fin ulterior, un fin de bien común para todos, ¿no? Sí, y evidentemente, y espero que pase lo que pasó con gobierno corporativo. Estas son cosas que al principio algunos empresarios ven como un costo y después ven que no es un costo. Es bueno para la empresa. Es bueno para la empresa tener una medición de su política de integridad. Es bueno para la empresa invertir en proyectos ambientalmente sustentables. Es bueno para la empresa invertir en proyectos socialmente sustentables y es bueno para la empresa ser transparente en su gobernanza. Eso nos hace integridad. Y eso es lo que es la integridad. Exactamente. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, señores televidentes. Repito, este tema lo hemos traído porque APD Ecuador está dentro de un programa que se llama La Empresa Humana y lo principal es el rescate de la dignidad de las personas y el colocar a la empresa como uno de los actores principales para el desarrollo económico y social. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.